control que recuperamos la comunicación, por suerte, con Sandra Raggio. Sí, ¿Sí? vos estabas contando que, bueno, hoy también un acontecimiento, un día, una fecha importante también en lo vinculado a la defensa de los derechos humanos, ¿no? Cuando se crea el 15 de diciembre de 1983 la CONADEP, ¿no? Exactamente. Y bueno, y si hablamos de defensa de los derechos humanos y lo trasladamos a la actualidad, pensamos en la Comisión Provincial por la Memoria y bueno, en la tarea que realizan actualmente desde ese organismo. Y bueno, queríamos charlar y pensar cómo se defienden hoy los derechos humanos en la provincia de Buenos Aires. Velan también por el cumplimiento de los derechos humanos, pero también sin dejar justamente eso de recordar, ¿no? Sin dejar de recordar esos trágicos hechos, ¿no? Por supuesto. Así que, bueno, le damos la bienvenida y los buenos días. Le agradecemos esta comunicación. Buenos días, Sandra, Daniel Veloso y Virginia San Román te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien. Muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Bien. Sandra, ¿qué se puede decir a un día como hoy, también por el tema que también fue un hito? ¿Usted lo considera que fue un hito la creación de la CONADEP? Sí, claro, o sea, uno de los grandes hitos de la transición a la democracia en nuestro país fue la creación de la CONADEP y el juicio en las juntas. Sin ninguna duda son los dos acontecimientos que marcan la transición y el camino de la Argentina para verdad, justicia y memoria. Obviamente con las limitaciones que también estos dos hechos de la CONADEP, esta institución tuvo, digo, en el sentido de que, la CONADEP hizo un primer informe y seguramente muchos hechos quedaron todavía sin investigar y que de hecho se están acumulando información sustantiva en todos los juicios por los delitos de lesa humanidad que se fueron ocurriendo años después, pero sin ninguna duda nunca más es señero, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, por lo que significó, porque fue una versión de los hechos, un documento oficial que desmentía el discurso de la dictadura, es un discurso, es un relato oficial, un informe oficial que logra narrar el padecimiento de las víctimas desde la voz del Estado, reconociéndolas como víctimas, ¿sí? Porque el informe Nunca Más se hizo básicamente con testimonios de los familiares y de las víctimas sobrevivientes. No hubo aporte sustantivo por parte de las Fuerzas Armadas, de documentación, ni de declaraciones que brindaran elementos para esclarecer los hechos. De hecho, no sabemos todavía dónde están, ¿no?, los nietos y nietas que fueron secuestrados y apropiados, y esa información no se tiene. Tampoco sabemos dónde están los cuerpos de miles de desaparecidos, ¿no? Y como tantos hechos más, ¿no? Lo que se pudo reconstruir con el testimonio de los sobrevivientes, sobre todo, que vienen todos los centros clandestinos de detención, que lograron identificar algunas personas que estaban alojadas allí, que también identificaron represores, pero bueno, más allá de los cambios, las Fuerzas Armadas, los perpetradores siguen manteniendo ese pacto de silencio y en gran medida, hoy todavía, la reconstrucción de los hechos, y lo vemos en los juicios, está sostenida por el relato de los sobrevivientes y de los familiares, ¿no? Más allá de la documentación que se ha podido aportar, como por la que nosotros aportamos de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense, que ha sido una novedad en estos años que se han desclasificado documentos ligados con las Fuerzas Armadas, pero no el núcleo de esos documentos fuertes de la represión, donde pueden estar los destinos de los desaparecidos y de los nietos y nietas apropiados. Claro. Sandra, ¿por qué hay tanta controversia con el informe de la CONADEP y esto que a veces es lamentable por ahí discutirlo, ¿no? En algunos términos, cuando se dice, bueno, la CONADEP tiene una cifra de desaparecidos y las organizaciones de derechos humanos dicen que son 30.000 y se genera esa controversia. ¿Por qué se llegó a ese nivel de controversia? No, bueno, esa controversia la planteó en su momento el gobierno de Macri, o sea, nunca hubo una controversia vinculada de los organismos de derechos humanos con la CONADEP, o sea, fueron los casos que se pudieron reconstruir, y de hecho se sigue en lo que es el registro único
víctimas del terrorismo de Estado, que funciona en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, hace un trabajo exhaustivo, sostenido, actualizando los datos de la primera base de datos de la CONADEP, digamos. Entonces, es un trabajo de reconstrucción que sigue, sin ninguna duda. La cifra 30.000 es una cifra estimativa que se construyó en su momento durante la dictadura militar por los organismos y dan cuenta del conjunto de secuestros y desapariciones, ¿no? No es una lista tampoco de 30.000 personas, sino una cifra estimativa, y seguramente hubo durante la dictadura militar 30.000 secuestros y desapariciones de gente que estuvo en procesos clandestinos de detención, etcétera. Alguna pudo haber sido liberada, otras no, y no figuran en las listas. O sea, siempre, como todo, como incluso las listas de las víctimas del nazismo también ha sido controversial. Generalmente el negacionismo o el relativismo se mete con las cifras, ¿no? Discute las cifras. Pero eso es un estimativo. Pero los organismos nunca discutieron la cifra de la CONADEP, digamos, entendiendo que era un trabajo que estaba en construcción todavía y que faltaba mucho más, porque de hecho los familiares y los organismos colaboraron en el trabajo del relevamiento de esa información. Digo. Las víctimas fueron a dar testimonio, pero bueno, muchas víctimas no fueron a dar testimonio, como lo supimos en los juicios por la verdad cuando se vieron a fines de los 90, desde Jorge Julio López, que nunca había testimoniado, O'Neill Deloy, que nunca había testimoniado, bueno, y otras personas, familiares de desaparecidos, que nunca habían ido a testimoniar. O sea que hay una cantidad de víctimas que todavía no han sido reconocidas. Ha pasado también en Chile con el informe Vale, por ejemplo, que es un informe de víctimas de la tortura, que es un informe que tuvo que abrirse 2 veces la convocatoria a testimoniar, y todavía se dice que hay mucha gente que ha sido víctima de la dictadura de Pinochet y que no ha ido a testimoniar. O sea, siempre es un tema la cuestión de los listados, pero bueno, nunca se planteó que la cifra de los 30.000 era un listado exhaustivo con nombres, fechas, etcétera, sino que era una cifra estimada que, si uno piensa, ¿no?, en el momento de la dictadura, ¿no?, cómo se podía de alguna manera se reconstruía, se pensaba en función de los escasos datos que se tenían, y se podía hacer un cálculo general y estimativo que no deja de ser un cálculo factible en el sentido de la cantidad de desapariciones que hubo durante la dictadura militar, de gente que estuvo cautiva, detenida ilegalmente, y que estuvieron desaparecidos. O sea que no es para nada una cifra mentirosa y abultada, y mucho menos, como se dijo en algún momento, como lo dijo un funcionario del gobierno de Macri, que había sido agrandada para cobrar las indemnizaciones. La verdad que eso es realmente un disparate, digamos, espantoso. ¿Cómo estamos hoy con la memoria, Sandra? Bueno, si bien se ha institucionalizado como política pública, ¿no?, la existencia de la Comisión Provincial por la Memoria da cuenta de decenas de espacios de memoria que hay por todo el país, de la desclasificación de los archivos de la represión. Lo cierto es que estamos en un momento en nuestra sociedad y también en la región donde el descrédito por el campo de los derechos humanos ha sido parte de ciertas usinas de pensamiento neoliberal y de la derecha que construyen su identidad siendo refractarios de los derechos humanos. Está el curro de los derechos humanos, que los derechos humanos no sirven para nada. Hay una cuestión de cuestionamiento que hace unos años esto no lo podíamos pensar, ¿no?, que una figura como Estela de Carlotto o una Madre Plaza de Mayo fueran denostadas en las redes sociales. Se traspasó un límite. Entonces, si bien seguimos siendo un país que es en materia de derechos humanos vinculados con el pasado, por supuesto con la dictadura militar, en la cuestión del presente estamos lejos de ser un ejemplo. Bueno, todavía eso no quiere decir que estén garantizadas que ese trabajo de la memoria sea justa con las víctimas y que no aparezcan voces autoritarias, del autoritarismo, violentas, que justifiquen lo que pasó, y eso uno lo puede ver en las redes sociales, digamos, ¿no?, donde aparecen cada tanto algunas expresiones fuertes y algunas también expresiones políticas que hoy tuvieron, en las últimas elecciones tuvieron apoyo electoral,
donde, bueno, algunos referentes, como la diputada Villarruel, encarnan claramente esta cuestión de la narrativa de los militares en su momento durante la transición, hablando de que el verdadero problema acá eran las organizaciones terroristas que asesinaban gente, etcétera, etcétera. Digamos, esta narrativa anclada en la teoría de la guerra, que había vino guerra y que las Fuerzas Armadas vinieron a pacificar el país, etcétera, etcétera, que ese fue el discurso que enunció la dictadura para justificar los crímenes, ¿no? Ya quedó demostrado en la CONADEP, quedó demostrado en el juicio de las juntas que nada de eso era cierto. Sin embargo, a pesar de eso, emergen voces y hoy tienen cierto crédito esas voces, incluso gente jóvenes que votan a esas figuras. Entonces, bueno, hay mucho por hacer todavía y hay que también estar todo el tiempo preguntándose, los que trabajamos en esto, qué no hemos hecho, qué nos falta hacer, qué de las cosas que hacemos las tenemos que hacer de otra manera, pues nosotros tenemos que lograr convencer al conjunto de la sociedad argentina que hay que velar por los derechos humanos, que nunca un gobierno puede hacer las barbaridades que hizo, porque en la medida que aceptemos esas prácticas, somos una sociedad realmente en la que no se podría vivir. Entonces hay que seguir convenciendo que la perspectiva de los derechos humanos es una perspectiva que garantiza bienestar, que garantiza felicidad, que garantiza prosperidad, ¿no? Y no es un problema, ¿no? Siempre, a veces dicen, no solo los derechos humanos lo único que hacen es generar problemas y nunca soluciones, no, en gran medida la perspectiva de los derechos humanos es la solución a gran parte de los problemas de un mundo que es cada vez más injusto, duro y violento, ¿no? Y Sandra, ¿cómo traemos la defensa de los derechos humanos a hoy, a la actualidad? Bueno, es esto, nosotros cuando uno recuerda ese 15 de diciembre del 83, cuando Alfonsín firma el decreto de creación de la CONADEP, que generó muchas controversias en su momento, porque los organismos de derechos humanos querían que se constituyera una comisión bicameral, hasta que Alfonsín plantea el tema de la CONADEP, estaba en discusión otra modalidad de reconstrucción de la verdad, estaba la discusión de si jugaban los militares o los propios militares, o jugaban los tribunales civiles, o sea, había una gran discusión en ese momento, y Alfonsín crea la CONADEP. Y en ese momento, y el propio Alfonsín, y gran parte de la sociedad argentina, estábamos esperanzados de que si venía la democracia, con la democracia paulatinamente los derechos que habíamos perdido durante la dictadura los íbamos a ir recuperando, no solo libertades individuales, ¿no? La integridad de nuestra vida, de nuestra situación, digamos, en términos de libertades individuales, sino también los derechos sociales, ¿no? Que también habían sido arrasados por la dictadura militar, con la prohibición del sindicalismo, de la huelga, etcétera, bueno, con todo lo que fue el conculcamiento de todos los derechos sociales y políticos, ¿sí? Pero bueno, la verdad que lo que pasó es que después, en democracia, hemos vivido momentos de profunda regresión en materia de derechos humanos, como fueron los momentos neoliberales, ¿no? El menemismo y después el macrismo, donde son momentos donde hay una regresión fuerte. Entonces, democracia y derechos humanos no siempre van de la mano, no siempre van de la mano como creíamos nosotros en esos incipientes 80. Y hay muchos problemas vinculados con los derechos humanos en nuestra democracia. Además de la pobreza, de la exclusión, la desocupación, ¿no? También la violencia del Estado, ¿no? Un Estado que ha reorientado la violencia, antes perseguía al disidente político, perseguía al delincuente subversivo, y hoy hay una persecución sistemática a los sectores pobres que han sido excluidos por el modelo neoliberal. Y esa matriz es una matriz que no se modifica aunque cambien los gobiernos, ¿no? La política de lo que se llama el punitivismo, la política de mano dura, que empezó con el neoliberalismo, en las usinas también del pensamiento norteamericano, que fueron las políticas de tolerancia cero, etcétera, que implementaron en Nueva York, el alcalde de Nueva York, famoso por la política dura, con el delito y con el delito menor, digamos, porque si se castiga el delito menor nos garantizamos que no haya un delito mayor, o sea, una cuestión se lo piensa como una política preventiva. Lo cierto es que esa política, que reformó muchas leyes progresivas, generó un aumento de la población encarcelada, generó un aumento de los casos de violencia policial, generó mayores niveles de violencia policial en los territorios,
Y bueno, y estamos hablando de Lucas González, y estamos hablando de Luciano Olivera, estamos hablando de Lucas Verón, estamos hablando de Facundo Castro, estamos hablando de Ulises y de Ezequiel en San Nicolás, y podría seguir la secuencia de todos los pibes que han sido muertos en manos de la policía en los últimos tiempos, de Alejandro Martínez en la comisaría de San Clemente, bueno, que son los hechos más recientes, así como las muertes que se producen en contextos de encierro, básicamente por desatención de la salud, en cárceles que están sobrepobladas, hacinadas, sin atención médica, sin comida, ¿no? En condiciones espantosas, y, digamos, realmente infrahumanas. Es realmente un infierno vivir en una cárcel con una violencia, una gestión de la violencia por parte del servicio penitenciario, donde la tortura es una práctica sistemática en sus distintas dimensiones. Ese es el panorama de los derechos humanos hoy, y está vinculada con políticas estatales que se siguen sosteniendo y que es necesario revertir. O sea que no tenemos un buen panorama en materia de derechos humanos cuando pensamos en los sectores más vulnerados de nuestra sociedad, que si bien ha habido políticas de inclusión, no ha llegado esto a transformar al sistema penal, que sigue captando los sectores más pobres de nuestra sociedad. Entonces, bueno, eso es un núcleo duro que tiene que ver con el ejercicio de la violencia por parte del Estado, que es necesario mirarlo y que se desarrolla en plena democracia. Claro, que como que esos esquemas todavía siguen enquistados en el propio Estado. ¿Es así, Sandra? Sí, no son solo herencia de la dictadura, sino son políticas que se desarrollaron en democracia, digamos. No solo son los hijos de Checolás o los nietos de Checolás los que hacen eso, ¿no? Se reconocen en el Checolás porque ellos hoy hacen prácticas tan violentas como las de Checolás. Pero son políticas que se han desarrollado en democracia, digamos, ¿no? Este endurecimiento del sistema penal y la persecución penal y el punitivismo que llevó a tener cárceles de no más de 10.000 personas en la provincia de Buenos Aires en la década del 90, a tener hoy 54.000 personas detenidas, hacinadas en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Si bien se ampliaron las plazas, no hay más plazas que 24.000 plazas. Entonces estamos en una sobrepopulación tremenda, digamos, donde entra uno hay dos, digamos. Claro. Eso en promedio, en algunas cárceles tenemos mucho más hacinamiento, y ni que hablar en las comisarías, donde entran uno, entran 10, digamos, ¿no? Es espantosa la sobrepoblación que hay en las comisarías de la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, hay que repensar, es una política criminal que persigue a los pobres, básicamente que persigue a los pobres. En las cárceles hay pobres, en las comisarias hay pobres, y la mayoría está por delito contra la propiedad. Entonces, bueno, es necesario repensar la política de seguridad en una clave mucho más compleja, multiagencial, en el sentido que no es solamente una cuestión policial, digamos, ¿no? Y lo único que se piensa es la cuestión policial. Miren el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, que se está por aprobar, ha crecido, el ministerio que más ha crecido, el 200%, ha sido el Ministerio de Seguridad. Esto es una mala noticia, no es una buena noticia. La buena noticia es que crezca el 200% de la política sistema de promoción y protección, que crezca el 200% de la política de educación, de la política de salud. Esa es la buena noticia. No es una buena noticia que crezca el 200% el presupuesto del Ministerio de Seguridad, y que quiere decir más policías, más patrulleros, que no sirven para nada. No es una buena señal. No es señal de que algo está funcionando mal, evidentemente. Claro. Sandra, estamos conversando con Sandra Raggio, ella es directora de la Comisión Provincial por la Memoria. Recién, justo lo mencionaste ahí al pasar a Echecolás, ¿no? El juicio emblemático que se hizo aquí en la Ciudad de La Plata a Echecolás. La desaparición de Jorge Julio López es uno de los dolores más grandes que pueda llegar a tener la democracia, y que todavía siga eso, sin saberse nada, y que tampoco haya un condenado que pague por eso. También son entre las grandes deudas de la democracia. Espantosa, ¿no? Porque sabemos qué pasó cuando lo desaparecieron a López durante la dictadura, incluso en la comisaría de Tubo, etcétera, etcétera. Sabemos de otros desaparecidos que estuvieron, que no están ya, que desaparecieron durante la dictadura, pero no sabemos nada de Jorge Julio López, que desapareció en democracia. O sea, es como para ver la impotencia para ser generosa, ¿no? La impotencia de las instituciones de la democracia, digo la justicia, por ejemplo, que no pudo de ninguna manera esclarecer nada de este hecho, ni una pista, ni un avance, nada.
¿no? Sí. O sea que el descubrimiento de la desaparición de Juan Julio López fue absolutamente exitosa, más exitosa que la política de encubrimiento de la dictadura con muchos de los desaparecidos que hemos logrado esclarecer qué pasó con ellos. En el caso de Juan Julio López, absolutamente nada, con lo cual es una pregunta muy inquietante, muy intranquilizante en torno a nuestra democracia, digamos, sí. ¿no? Hay tipos que tienen mucho poder, que pueden hacer desaparecer a alguien, y las instituciones de la democracia no son capaces de resolverlo. Entonces, y esto tampoco se resuelve con el 200% más de presupuesto para la policía, digamos, y es un hecho de inseguridad lo de Jorge Julio López absolutamente grave, ¿no? Gravísimo. Terrible. Si una persona puede desaparecer así, la hacen desaparecer así, sin ninguna... Bueno, ahí deberíamos estar todos pensando, hay que hacer algo, por favor, hagamos algo, porque esto no puede pasar, pero nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Seguro, ¿no? Seguro. Y más en esas circunstancias, ¿no? En una instancia de juicio donde estaban todas las partes, digamos, encima, en esa circunstancia. Tal cual. Claro. Sandra, ¿qué balance haces del nivel de la justicia que tenemos en el ámbito provincial, por ejemplo? No, bueno, yo solamente voy a dar un ejemplo como para dar cuenta de eso, que es el fiscal general de Mar del Plata, Fernández Garelo, ¿no? Sí. Agente de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense durante la dictadura militar. Participó en allanamientos ilegales y en episodios vinculados con torturas a militantes comunistas durante la dictadura militar. Tenemos documentos firmados de puño y letra por él, ¿no? En el archivo de la DICBA. Sigue siendo fiscal general del Departamento Judicial de Mar del Plata. O sea, eso es para dar una foto de la justicia en la provincia de Buenos Aires, ¿no? No logramos ni que se tomara licencia Fernández Garelo. Solo por ser agente de inteligencia durante la dictadura militar y haberlo ocultado en su declaración cuando asumió como fiscal, ya debería ser un hecho gravísimo. No había ningún agente de inteligencia que revistara en la DICBA durante la dictadura que no supiera lo que estaba pasando, porque ellos trabajaban para el grupo de tareas de Campo de Mayo, ¿no? Que actuaba claramente en esos tiempos y hacían trabajo de infiltración, hacían trabajo de relevamiento de información, y Fernández Garelo no sabía nada de esto, digamos, ¿no? Imposible que lo pueda sostener. ¿Quién lo sostiene? Lo sostiene la justicia, un fallo de la Cámara Federal de Maíquez, que firmaba era Maíquez, que fue ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, sí. Un fallo vergonzoso que le baja la imputación a Fernández Garelo cuando ya habíamos logrado la imputación. Así que digo, esto como para contar una escena. Después podemos contar un montón más vinculadas con lo que es la policialización de la justicia. Hoy la justicia, en realidad, toda la gente que está detenida, el 90%, los capta la policía y se los lleva a la justicia. No son por órdenes judiciales, o sea, no hay una investigación previa, etc. Son lo que captura la policía en el territorio y los lleva a la justicia. En muchos casos le arman causas, en otros casos seguramente lo han detenido en delitos en flagrancia, pero la mayoría de las detenciones son en flagrancia, ¿sí? ¿No? Los hace la policía. Y eso ha sido una delegación de la justicia en la policía. Entonces ahí tenemos un problema muy grave y el vínculo que hay también entre la justicia y la bonaerense. Pero la bonaerense no, ahora está la profesionalización, que el problema es la profesionalización, que el problema es que cobran salarios bajos. Bueno, no, la policía bonaerense tiene grandes ingresos. La mayoría de los ingresos de la policía bonaerense vienen del delito y de la recaudación ilegal. Eso lo sabe todo el mundo y cualquier vecino del barrio, digamos. En la plaza de Miramar, mientras repudiaban el accionar violento de la policía matando a Luciano, uno escuchaba lo que le decían a la policía. Los trataban de narcos, los trataban de delincuentes, y había un gran consenso social, porque estaban todas las clases sociales expresadas ahí en esa plaza, y había un consenso de que esa policía era una policía corrupta, absolutamente violenta y arbitraria. Bueno, a esa policía le estamos dando el 200% más de presupuesto, ¿no? Y en eso la justicia tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver porque también delega absolutamente la policía y tiene una trama también compleja con la policía, digamos, también en los mercados ilegales, ¿no? La causa de Escapolán, un fiscal de San Isidro, realmente si ustedes se ponen a mirar esa causa, es espeluznante, vinculada con los mercados ilegales de sustancias ilegales, ¿no? Que son de la justicia actual, ¿no? Para vos claramente. Bueno, la verdad que es muy desalentador, más allá de lo que las condenas que hemos logrado en los delitos de lesa humanidad,
bueno, esa justicia que podría tener mucho prestigio se desprestigia en el conjunto de causas, y bueno, también en el espionaje ilegal. Teníamos a un fiscal como Stornelli en Comodoro Pi vinculado con el espionaje ilegal político. O sea que la justicia es algo que realmente necesita reconfigurarse para que nuestra democracia se consolide. Sí. No, muchos de los problemas que tenemos tienen que ver con esto. Digamos que mirando para atrás, quizás el balance es más positivo de lo que podemos mirar para adelante en este sentido. Es probable, sí. Sandra, claro. Sandra, ¿te parece a vos una contradicción que Bernie sea ministro de Seguridad de la provincia en el gobierno de Kicillof? Me parece que no es una contradicción, porque el gobernador está muy seguro de lo que está haciendo Bernie. O sea, no sé cuál sería la contradicción con qué. No, por el sentido de que, viste, como es el que maneja el presupuesto de la policía, digo, por ese lado. No, lo que digo que no, la contradicción, no, el contradicho no lo encuentro, porque en algún momento podría pensar, bueno, el gobernador va en un sentido y Bernie va en otro, o sea, ahí hay una contradicción. La verdad que me parece que este gobierno no tiene ninguna contradicción con las políticas de seguridad. Sí tiene una contradicción cuando enuncia la defensa de los derechos humanos. O sea, si vamos a defender los derechos humanos, la política de seguridad tiene que ser otra. Perfecto. Claro. Hay contradicción, en todo caso, en la defensa de los derechos humanos. En decir que defiende los Claro, derechos... en la retórica defensora de los derechos humanos y la política de seguridad. O sea, no hay una política de seguridad que no va en el mismo sentido, digamos, ¿no? En cuanto al abordaje de la política de derechos humanos, ¿hubo un cambio abismal entre la gestión Vidal y Kicillof? No. ¿En la gestión de seguridad? No, en el abordaje y también en el tratamiento y la protección de los derechos humanos, el cumplimiento, digamos, de los derechos humanos. ¿Crees que es una diferencia abismal entre la gestión Vidal y de Kicillof? Bueno, en lo que tiene que ver con la política de seguridad, no. La verdad que no. No hay muchas diferencias entre Retondo y Bernie. Incluso el tratamiento en asuntos internos era más duro durante la gestión de Vidal que en esta gestión. Han sido mucho más blandos en el tratamiento de los sumarios a los agentes policiales. Sí. Y han sido críticos de la gestión anterior. Obviamente que hay, en términos más globales, si pensamos en la gestión de la pandemia, etcétera, uno puede pensar en una perspectiva general, digamos, vinculada con la protección de los sectores más vulnerados, digamos, como discurso político, y uno podría encontrar en la orientación de la política económica. Lo que pasa es que también el impacto de la pandemia fue tan grande que creció la desocupación y creció la pobreza. Bueno, ¿qué hubiera sido si ese contexto además estaba gestionado por un gobierno neoliberal, digamos? Probablemente hubiera sido radicalmente peor, digamos, ¿no? Pero bueno, o sea, la verdad que en ese sentido la pandemia hace difícil hacer una evaluación de un cambio notable en la gestión, en los resultados de la gestión en materia de derechos generales, porque la pandemia generó un impacto muy fuerte en las condiciones de vida de la población, digamos, ¿no? En el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a la vivienda. Bueno, un hecho que también nos dolió mucho fue la represión en Guernica, ¿no? Y fue la verdad que un hecho muy desafortunado, el tema de garantizar el acceso a la vivienda digna. Pero bueno, ha sido una situación muy excepcional, marcada por la pandemia, que no permite hacer una ponderación tan clara de una diferencia evidente y concreta en los resultados, sí en la intención, por supuesto. Bien, Sandra. Por último, por ahí capaz que deberíamos haber comenzado por acá, pero para la audiencia también, ¿le podés contar un poco qué es la Comisión Provincial por la Memoria y cómo trabaja y quiénes pueden, digamos, solicitar su intervención? ¿Puede ser? Sí, bueno, la Comisión Provincial por la Memoria fue un organismo creado hace más de 20 años, un organismo estatal, pero es independiente de los gobiernos. O sea, los gobiernos no tienen injerencia en la gestión de la comisión, porque, bueno, cuando se dio la comisión se le dio autonomía, se le dio a la comisión la potestad de hacer su propio estatuto, de designar su personal, así que nosotros funcionamos de manera autónoma de los gobiernos. Y desarrollamos políticas de memoria vinculadas con la gestión del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense, aportamos documentación a los juicios por los delitos de lesa humanidad, trabajamos en el programa Jóvenes sin Memoria
en las temáticas de derechos humanos y memoria con adolescentes, con escuelas y organizaciones sociales. Más de 1.200 equipos de investigación trabajan con nosotros año tras año. La pandemia nos redujo un poco, pero tenemos el Museo de Arte y Memoria, ¿no? Son todos los programas, y gestionamos sitios de memoria, gestionamos la sede de la Dirección de Inteligencia, que es la sede de nuestro organismo, o gestionamos el sitio de memoria en Quilmes, en el Pozo de Quilmes, la Comisaría Primera de Pergamino, el Cementerio de General Lavalle, que es un sitio de memoria también, gestionado con el municipio y la Organización de Jóvenes en Memoria de General Lavalle, o sea, todas las políticas de memoria en general. Y lo que somos también el Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, ¿no? Que hemos sido reconocidos a fines de noviembre del 2019 por el Consejo de Mecanismos a nivel nacional, el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, y esto tiene que ver con un trabajo que nosotros tenemos desde el año 2005 de monitoreo de los lugares de encierro. Nosotros vamos a las cárceles, vamos a las comisarías y recibimos denuncias por violaciones a los derechos humanos en estos lugares. También monitoreamos la violencia policial en los territorios, y la lucha contra la tortura ha sido un eje que la Comisión ha sostenido, digo, en todos estos años, ¿no? Como metiéndonos con las problemáticas y con la agenda actual, muy ligadas con las políticas de seguridad y con la política criminal en general. Así que bueno, eso es un poco lo que hacemos, y bueno, cualquier persona que tenga algún hecho para denunciar vinculado con el tema de la violencia policial o con la violencia en los lugares de encierro, en los centros de jóvenes, en los neuropsiquiátricos, porque también trabajamos en salud mental, en los geriátricos, en todos los lugares donde hay personas detenidas contra su voluntad, bueno, y también en niños que sufren, ¿no? Por la falta de atención del sistema de promoción y protección. La Comisión los acompaña, los asesora, hace presentaciones judiciales, además de hacer el informe que hacemos todos los años, donde relevamos el panorama en materia de derechos humanos en todos estos lugares. Digamos, bien, ¿no? Así que, bien. ¿Tiene una línea de comunicación específica? Sí, en la línea de comunicación nuestra, pero ahora no me acuerdo, pero un segundo. Tenemos también el correo electrónico y las redes, que también son muy importantes para nosotros, para que la gente se comunique. Claro. Pero ya les digo el teléfono, que en este momento me agarró así como una... Claro. 426-2900. Bien. Ese es el teléfono de la comisión, así bien, que pueden llamar, y lo derivamos también con el centro de recepción de denuncias. Perfecto, y esto en la Ciudad de La Plata, sí. El 0221, claro, sí, porque es de la Ciudad de La Plata. Y sí, la dirección es 221-426-2900. Perfecto. Y la dirección es 54 entre... 54, número 487, entre 4 y 5. Entre 4 y 5, sí, y el museo que está en 9, 51 y 53, el museo también. Exactamente. El Museo por la Teatro Memoria. Argentino. Claro, exactamente. Bueno, Sandra, la verdad fuiste muy amable, y te agradecemos mucho esta comunicación, y bueno, era también el motivo recordar este hito importante también para nuestra democracia, para nuestra memoria, la creación de la CONADEP el 15 de diciembre de 1983. Bueno, muy bien, gracias a ustedes también por no solo recordar la creación de la CONADEP, que es muy importante que estos hitos fundantes de nuestra democracia se sigan recordando todos los años, y también la conexión con nuestro presente, que es lo fundamental. Nunca más es eso, es conectar el pasado con el presente, no solo recordar lo que pasó. Totalmente. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, te mandamos un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Fue Sandra Raggio, ella es directora general de la Comisión Provincial por la Memoria.